Buenos días, mi grupo va a hablar sobre funciones armónicas. Está conformado por Andrés Camilo Londoño y Camilo Andrés López, o sea, yo. Entonces, dividimos la exposición en como en cuatro ítems, perdón, que es definición y propiedades básicas, valor medio para funciones armónicas, fórmula de Poisson y fórmula de Schwartz. Entonces, la definición de una función armónica. Una función de valor real u de z o ux, y definiendo un valor único y de valor único, perdón, en una región omega se dice que es armónica en omega o una función potencial si es continua junto con sus derivadas parciales de los dos primeros órdenes y satisface la ecuación de Laplace. Es, en análisis complejos, las funciones las podemos ver como una suma conjugada de, de funciones reales que van de R2 a R. Es decir, esta U va de R2 a R y que es de clase C2. Y además de eso, satisface la ecuación de Laplace que dice que la segunda derivada con respecto a x de u más la segunda derivada con respecto a y de u es igual a cero. Entonces, de propiedades. Una propiedad de las funciones armónicas es la suma de dos funciones armónicas y multiplicar por una constante sigue siendo armónica, ya que la ecuación de Laplace tiene un carácter lineal. Eh, entonces podríamos decir que las funciones armónicas son, pues sí, son de carácter también lineales, ya que, como dice ahí, en la ecuación de Laplace, como la definimos acá, pues tiene un carácter lineal. Em, También con coordenadas polares la ecuación de Laplace la podemos escribir de esta forma, que es R por la derivada parcial con respecto a R de R por du sobre la derivada parcial de U con respecto a R más la segunda parcial de U con respecto a teta, a la variable teta. Aquí es porque pues, son coordenadas polares. Esa es otra forma de hacerlo cuando la función está pues en coordenadas polares, sí. Em, bueno. Ok. Aquí tenemos que, como había dicho antes, las funciones complejas, es decir, que van de C a C, se pueden escribir como la conjugación de dos funciones armónicas. Entonces, entonces, lo que quiero decir es que f de z va a ser igual a la derivada parcial de u con respecto a x menos y por la derivada parcial de u con respecto a y. Esas son y pues la derivada parcial de u con respecto a x es una función armónica y la derivada parcial de u con respecto a y es una función también armónica. Para que sean funciones armónicas conjugadas, se tiene que cumplir dos cosas. Primero, que sean armónicas, obvio, y que cumpla las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, que la, la primera, o sea, si tenemos una f de x o sea, esta es la f de x porque la que debemos tratar así en un futuro, pero f de x se puede, generalmente lo podemos escribir como u de x, y menos i, o sí, menos i por v de x, y. Entonces, la primera derivada con respecto a x de u tiene que ser igual a la primera derivada de v con respecto a y. Y la primera derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a menos la primera derivada de v con respecto a x. Esto pues se ve en ecuaciones diferenciales, pero pues lo nombro otra vez para recordarlo. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si cumplen estas ecuaciones, entonces obtenemos que es la conjugada. eh, eh, Obtenemos que U, o sea, la que se posiciona aquí de primeras, es, no mentiras, QV, o sea, la que se posiciona en segundas, es la función conjugada de U, o sea, la que la ponemos de primeras, o sea, con el signo positivo. Entonces, aquí multiplicamos f por el diferencial de z
que nos da esta ecuación de aquí. Y si U es una función armónica conjugada de B, ay, perdón, no me equivoqué, sí, es U una función conjugada, una función armónica conjugada de V. O sea, la primera es conjugada armónica de la segunda, porque al revés no es un sí, solo sí las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, es muy importante como uno lo dice y la notación. Entonces, la parte imaginaria se puede escribir como dv, como la derivada parcial de v con respecto a x por x, más la derivada parcial de v con respecto a y de y. Pero, como lo habíamos nombrado acá arriba, esto es lo mismo que la parte imaginaria de la derivada de u con respecto a y, pues por el diferencial de z, que es esto. Aquí está. Ahora, aquí el libro de Lars define a asterisco de u como el diferencial conjugado de u, de du. O sea, aquí lo que estamos haciendo es como el proceso de la conjugación dos veces para que me quede de la forma f por dz igual a du más i por asterisco de du. O sea, el conjugado diferencial de u, que es de esta forma. Entonces, y luego aparecemos este teorema. Si u sub 1 y u sub 2 son funciones armónicas en una región omega, entonces la integral con respecto al ciclo gamma de u por el conjugado diferencial de u sub 2 menos u sub 2 por el conjugado diferencial de u sub 1 de U sub 1 es igual a 0 para cualquier ciclo gamma que sea homólogo a omega. O sea, todo esto previo nos sirve para este teorema, que es muy importante, que es la propiedad del valor medio, que es lo que, para funciones armónicas, que es lo que nos dice que la media aritmética, la medida, perdón, aritmética de una función armónica sobre círculos concéntricos, o sea, de la forma valor absoluto de z igual a r, es una función del logaritmo de r. Y además es lineal. Entonces, o sea, lo que nos dice es que uno sobre, aplicando el teorema de Cauchy, dice que uno sobre 2pi con respecto al círculo, al círculo de u por de teta es igual a alfa por logaritmo de r más beta. O sea, es una lineal. Y si U es armónica en un disco con alfa igual a cero, la media aritmética es constante, claro, porque pues 0 por logaritmo de R pues es cero, y entonces queda igual a una constante igual, sí, una constante beta. Ahora, también nos aporta en el teorema del principio del máximo, que dice que una función armónica no constante no tiene máximo ni mínimo en su región de definición. En consecuencia, el máximo y el mínimo del conjunto acotado cerrado se toma en el límite de n. O sea, es decir, que cuando la función armónica es constante, no va a tener ni función máximo ni mínimo en el omega, o sea, la región en la que definimos, en omega. Y esto pues da la consecuencia que los únicos máximos y mínimos que podemos encontrar en las funciones armónicas, cuando no son constantes, no, mentiras. Sí, cuando no son constantes, perdón, es en la frontera de E. Sí, y ya. Entonces, sigue mi compañero. Perdón, quería aclarar. Evitamos un poco las demostraciones y para que quede tiempo, porque son solo 15 minutos. Ahora sí. Entonces vamos a comenzar con la fórmula de Entonces, sí, utilizamos el principio del máximo, como entendimos. Entonces, pues 1 y us2 son dos funciones armónicas con los mismos valores de frontera. Entonces, utilizando el principio del máximo, pues entonces us1 menos us2 pues se va a volver cero en la frontera. Entonces, pues está, pues entonces
Esto implica que las funciones armónicas estén determinadas únicamente por sus valores en la frontera de un conjunto cerrado y acotado. Entonces esto nos lleva a hallar el problema de hallar una función armónica cuando sus valores de frontera pues están dados. Siga. Entonces tenemos el siguiente teorema. Si z es una función armónica y continua en un disco cerrado de radio R, entonces pues la función armónica dentro de ese disco se va a dar por esta fórmula, que pues entonces sería 1 sobre 2 pi de la integral de su radio al cuadrado menos su norma al cuadrado sobre la norma de z menos al cuadrado por su valor en su disco. Creo que aquí tengo un errorcito. Sí, aquí no es menor, sino es igual a R. Listo, entonces sigamos. Y entonces vamos a ver la demostración. Digamos que en unos pasos de la demostración, si queremos ver la demostración completa, entonces pues nos podemos dirigir al PDF que viene pues, con este trabajo, ¿no? Entonces el teorema del valor medio pues nos da el valor de nuestra función en el centro. Entonces, es una de las consecuencias del teorema del valor medio, que dice que pues, podemos hallar el valor de la función, de una función armónica en su centro. Sabiendo nomás los valores de esta función en la frontera, ¿no? En la frontera, listo. Entonces, solo nos falta ver. Entonces, solo necesitamos una transformación que nos lleve a cualquier punto, pues al centro, ¿no? Y esta transformación es esta transformación lineal, que bueno, es una transformación de muelles. Y entonces esta transformación Z nos envía entonces todos los valores que están adentro de un círculo de radio 1 en un círculo de radio R, ¿no? Y nos envía 0 a A. Y entonces vemos que si componemos nuestra función armónica con nuestra función Z, ese de nuestra cita, entonces esta sería armónica porque es composición de funciones, ¿no? Y por el teorema del valor medio, aplicamos el teorema del valor medio, entonces vamos a saber los valores de la función armónica en los puntos evaluados en S sub 0. Y entonces tendríamos que, los U de S sub 0 va a ser igual a esta integral que vemos aquí. Y entonces los pasos que vienen desde la demostración sería mirar quién es D del argumento de sí. Sigamos. Y bueno, tras una serie de cálculos que pues, los pueden ver en el PDF que viene con el trabajo, pues entonces llegamos que pues, los valores de nuestra función van a estar dados por esta fórmula 4. Y también vamos a ver que entonces nuestra función armónica va a ser es la parte real de esta función que está aquí dentro de la parte real de toda esta integral. Y entonces lo que tenemos que mirar es que esta parte que está en la parte real, esta función que está dentro de la parte real, sea analítica. Sigamos. Y entonces, bueno, aquí hacemos un truquito aquí sumando un 0. Y pues, tras una serie más de cálculos, llegamos y utilizando el teorema del valor medio, llegamos a que esta integral, o sea, la función que está dentro de la parte real, es igual a u sub 0. Ahí utilizamos el teorema del valor medio. Y llegamos a esta integral sobre la frontera de zeta igual a r de g de epsilon, que bueno, pasó en una función continua. Sigamos. Y para mirar que esta función sea analítica, utilizamos el lema 3 del libro, que está, está en el libro, en el Last Arthurs. Y bueno, este lema nos dice que si G de Z es continua en un arco, entonces F de N de Z
igual a esta integral va a ser una función analítica en la región que determine la función, la curva gamma. Y así ya tendremos, ¿sí? El teorema de la fórmula de Poisson. Ahora vamos a ver el teorema de Schwarz, que dice que si gracias a que las funciones armónicas son únicas en su frontera, entonces esto nos permite resolver lo que se llama el problema de Dirichlet, que dice que si sea una función D, una región acontada, y F, una función continua en su frontera, el problema de Dirichlet sería encontrar una función continua U armónica en el interior de D que coincida con F en la frontera. Seguimos. Entonces, para ello definimos primero nuestro PDU, que va a ser lo que nos dio nuestra PDU, que va a ser la integral de Poisson, ¿no? Entonces definimos la integral de Poisson como esta integral con cita. Con cita está en un círculo de radio R, ¿no? Y z está acotada por R. Entonces seguimos. Entonces nuestra integral de Poisson tiene unas propiedades que si tenemos dos funciones, entonces si agregamos la función en dos curvas U1 y U2, tenemos la fórmula de Poisson en la suma de esas regiones, entonces pues se van a dividir la integral de Poisson en cada una de esas funciones. ¿Sí? Y bueno, aquí vemos que cumple más propiedades la fórmula de Poisson. Y bueno, las vamos a estar utilizando en la demostración del teorema de Schwarz. Entonces, entonces este es el teorema de Schwarz. Ya esta es o sea, como dice el teorema. Entonces, si U de cita es una función real continua en trozos en un círculo de radio 1, entonces nuestra fórmula de Poisson, pues que viene de esta forma, va a ser una función armónica dentro del círculo y al evaluar el límite de nuestra PDU de z, va a coincidir con la función evaluada en el círculo. Esta sería pues que coincide con los valores de la frontera. Y seguimos. Entonces vamos a ver la demostración. Entonces PDU de z es armónica, bueno, como ya vimos con la de Poisson, cuando estamos que era armónica y que era la parte real de una función analítica. Entonces aquí utilizamos lo mismo que utilizamos ahí en la fórmula de Poisson y llegamos a que P de Z va a ser la parte real de esta función analítica que está aquí, esta integral. Y entonces, pues para hacerle más facilidad al teorema, entonces podemos suponer que U de, o sea, la función evaluada del círculo es igual a 0, o sea, U de E a la I de teta es igual a 0. Y bueno, vamos a demostrar por qué se puede hacer esto fácil, ¿no? Entonces, bueno, en el PDF está, ¿no? Porque, o sea, si asumimos que U de a la I de teta es igual a 0, entonces también eso implica que el teorema se tenga si U de E a la I de teta no es igual a 0. Eso también está demostrado en el archivo que viene con la exposición. Entonces ahora lo que tenemos que mostrar es que el límite de E cuando sea continua la función U en el círculo, ¿no? Entonces tenemos que demostrar que el límite cuando z tiende a la I de teta sub 0 de P de z es igual a 0. Y pues tendremos que demostrar esto por pues, la definición del límite. Y entonces seguimos. Y entonces, como U es continua en E a la I de teta sub 0, entonces en esa bola donde es continua, donde es continua nuestro círculo, pues genera una curva. Y esa curva la vamos a llamar C sub 2. Y como es continua y aplicando la continuidad, entonces vemos que nuestra función de cita va a estar acotada ahí por un epsilon que vamos a poner que es epsilon medio. Para todo cita que esté en esa curva C sub 2. Y también si el módulo de z menos e a la i de teta sub 0 es menor de z. Ahí nomás aplicamos la continuidad de u en e a la i de teta sub 0.
Y vamos a llamar C sub 0 y al arco complementario de C sub 2. Y ahora definamos si U sub 2 de cita va a ser igual a nuestra función U de cita, la que nos da el teorema. Si cita está en T sub 2 y también de forma semejante, pues U de 1 de cita sería igual a U de cita si está en la curva C sub 1 y 0 si no está, o sea, si está en C sub 2. Ahora entonces nuestra función cita, la que está definida en nuestra frontera, entonces va a ser la suma de U1 más U2. Y así entonces llegaremos a, si aplicamos la fórmula de Poisson, entonces por la propiedad 1 que ya vimos en las propiedades que cumplen la fórmula de Poisson, entonces llegamos a que pues, la fórmula se divide en la fórmula de Poisson en U1 más la fórmula de Poisson en U2. Y así si utilizamos la propiedad 4 que cumple la fórmula de Poisson, digamos que U de U2 de cita está, el valor absoluto es menor que epsilon medios por la propiedad 4. Entonces seguimos. Y como pues U1 se cancela en n a la i de θ sub 0, pues entonces nomás, pues como 0 utilizando la propiedad 4, entonces P de U de cita también va a ser 0. Y entonces podríamos decir que su valor, su norma va a estar acotada también por epsilon medios en una norma de z menos e a la i de θ sub 0 que sea menor que delta, ¿no? Y entonces, ya mirando lo que cumple la norma de la fórmula de Poisson en toda la función, en todo el círculo de radio 1 para nuestra función, ¿no? Entonces estaría acotada pues por la fórmula, bueno, aquí aplicamos la identidad eh, de sí, la desigualdad triangular. Y ya entonces, pues utilizando lo anterior de las acotadas de nuestra fórmula de Poisson en cada una de las funciones U1 y U2, entonces llegaríamos a que estarían acotadas por epsilon. Y así pues tendríamos este límite. Y ya tendríamos el teorema de Schwarz. O sea, y ya esto ya nos permite resolver el problema de Dirichlet si nos dan en una función en una frontera. En este caso sería en un círculo de radio 1. Y nos permitiría hallar nuestra función armónica dentro de nuestra función, dentro de nuestro circulito y que esa función pues cumpla que su valor frontera es bueno, lo que nos habían dado en el problema, ¿no? Si queremos hallar nuestra función armónica dentro del circulito. Y eso sería el teorema de Schwarz. Y ya. Bueno, muchas gracias. Sí, eso sería de lo que exponemos de nuestro teorema de las funciones armónicas.